Amén. Testificando a Cristo. Juan capítulo número 1, versículos número 6 al versículo número 8. Dice la palabra: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. And we read in John 1, verse 6, it says, there came a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify about the light, so that all might believe through him. He was not the light, but he came to testify about the light. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló acerca de Cristo, hermanos? Now, when was the last time that you talked about Christ? ¿A quién le testificó acerca del Señor Jesucristo? To whom did you testify about the Lord Jesus Christ? ¿Cómo le respondió esa persona a la que usted le estaba hablando acerca del Señor Jesucristo? How did you respond to that person to whom you were talking about Christ? Cada una de estas preguntas tienen el propósito de que meditemos y reconozcamos si estamos testificando del Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a aprender a través de este pasaje, hermanos, que el Señor Jesucristo es digno de ser testificado, de que nosotros hablemos del Señor Jesucristo, que cada creyente testifique continuamente del Señor Jesucristo a toda persona de la cual tenga la oportunidad de testificar. Este es un pasaje que quizás cuando lo leemos pensamos que no tiene mucha relevancia o importancia para cada uno de nosotros, pero en realidad la tiene. El Evangelio de Juan aquí comienza diciendo que hubo un hombre que fue enviado de Dios, dice el versículo número 6. El versículo número 7 dice que vino a dar testimonio de la luz. Y en el versículo número 8 dice que él no era la luz, pero vino a dar testimonio de la luz. Su nombre era Juan. Juan el apóstol, quien introduce a Juan el Bautista en esta porción de la Escritura, lo comienza diciendo aquí y hablando acerca de la luz, que Juan el Bautista vino a dar testimonio acerca de la luz, quien es el Señor Jesucristo. Y lo que yo quiero hacer en esta mañana es primeramente observar junto con ustedes estos dos versículos y luego es ir a través de la Escritura. Quiero mostrarles que lo que Juan el Bautista hizo aquí de dar testimonio acerca de Cristo es lo que hicieron los profetas, lo que hizo Dios el Padre y lo que hicieron los discípulos, y como consecuencia lo que nosotros debemos de hacer con la persona de nuestro Señor Jesucristo, y es testificar acerca de Él. Y para mis hermanos que están viendo su bosquejo, voy a pedirles que quiten sus ojos del bosquejo en este momento, me refiero a los traductores, porque quiero hacer una explicación primero del versículo y después vamos a ir directo al primer punto. Noten, hermanos, que Juan introduce en el versículo número 6 y dice: hubo un hombre enviado de Dios. La primera cosa que se muestra acerca de Juan el Bautista es que él era un hombre. No era ningún ser fuera de este planeta, era un hombre común en un sentido, era como cualquier hombre, era un hombre. Sin embargo, la Escritura también nos dice que el Señor Jesucristo dijo que de todos los hombres nacidos de mujer, Juan el Bautista era el más grande de todos. Pero también la Escritura nos dice que Juan el Bautista no se puede comparar con todos aquellos que han nacido de nuevo, que han venido al conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Juan era un hombre, era un hombre. La importancia de este versículo es que este hombre fue enviado de Dios. La relevancia es que Dios lo envió. Dios lo envió. Cuando leemos el relato en los evangelios acerca de su persona, él no tenía ningún atractivo. Dice la Escritura que estaba vestido de una manera muy singular, de una manera muy humilde. Se alimentaba de lo que encontraba, langostas, miel silvestre. Y cuando hablamos de langostas, no piense usted que estaba hablando del restaurante Red Lobster. Estábamos en un estudio bíblico en la casa de nuestra hermana María San Martín y leí este pasaje. Y yo comencé diciendo que Juan era un hombre humilde.
Y uno de los asistentes, que no conocía la escritura, dice, ¿cómo es posible que era humilde si comía langosta todo el tiempo? No entendía qué clase de langosta estamos hablando. Juan era un hombre enviado de Dios, dice el versículo número 6, y menciona su nombre es Juan. Versículo 7, este vino por testimonio, o sea que su ministerio era el dar testimonio acerca del Señor Jesucristo. Dice, para que diese testimonio de la luz. El Señor, el escritor de este evangelio, Juan, habla de Jesucristo y utiliza la comparación y se refiere a Jesucristo como la luz verdadera. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. El Señor Jesucristo es comparado aquí como la luz que trae entendimiento y lo usa metafóricamente para referirse a lo que hace la luz. Ustedes ven, aquí tenemos luz en este edificio. Si estuviéramos de noche y apagáramos toda la luz, las tinieblas dominarían, la oscuridad dominaría este lugar. Y no podríamos vernos, tropezaríamos unos con otros. Pero al encender la luz disipa las tinieblas. Jesucristo es la luz verdadera que quita las tinieblas de todo hombre. En Juan capítulo 8, versículo 8, Juan 8, 12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que en mí cree no andará en tinieblas. Es decir, que toda la tiniebla espiritual será disipada. Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz. Ahora noten lo que dice el versículo número 7, el final. A fin de que, esto habla del propósito de dar testimonio, a fin de que todos creyesen por él. Encontramos en el versículo un principio que nos debe de mover a una acción. Y el principio es el siguiente. Sin el testimonio del Señor Jesucristo, nadie puede creer en él. Es decir que si no se predica a Cristo, las personas no creerán en él. No se puede creer en Cristo si no se predica a Cristo. ¿Lo podemos ver, hermanos? Véanlo una vez más. Este vino por testimonio para que diese testimonio a fin de que todos creyeran por él. Juan, en primer lugar, era un testigo que daba testimonio para que todos creyeran por él. Daba testimonio de la luz para que la gente creyera en la luz, en el Señor Jesucristo. El principio es que sin el testimonio de los testigos acerca de la luz, nadie puede creer en Jesucristo. ¿Sí pueden verlo, hermanos? Este principio nos debe de mover a nosotros, que somos testigos de Cristo, que se nos ha mandado testificar acerca de Cristo, dar testimonio, porque de otra manera no se convertirían las personas. En el año 90, un hombre llamado Samuel Gurrola me predicó el evangelio a mí. Por un año me habló acerca de Cristo. Yo lo deseché, lo desprecié, me burlé de él, pero él nunca paró de hablarme de Cristo en un año. Nunca. Si Samuel no me hubiera testificado a mí y hubiera sido persistente en la predicación del evangelio, yo no hubiera creído. Quizás otro hubiera venido después y hubiera creído a través de él. Pero mi punto es que el principio que encontramos aquí en este versículo número 7 es que el testigo dio testimonio de la luz y el resultado es que creyeron en Cristo, en la luz. El principio es, si no se testifica de la luz, nadie creerá en la luz. Por lo tanto, usted y yo debemos de ser testigos de Cristo que testifican de Cristo para que otros crean en Cristo. Por eso inicié al principio diciéndoles, ¿cuándo fue la última vez que usted testificó acerca de Cristo? ¿A quién le predicó el evangelio? ¿Cómo respondió esa persona a la predicación del evangelio? Y podríamos seguir agregando preguntas. ¿Volverás a visitarlo para predicarle otra vez? Sin importar cuál sea la respuesta,
¿Le predicarás hasta que algún día venga el Señor Jesucristo? ¿Por qué esta insistencia? Porque sin la predicación del Evangelio no se puede venir a Cristo. El apóstol Pablo dice exactamente lo mismo en la epístola a los Romanos, en el capítulo número 10. Vayan conmigo, hermanos, a Romanos capítulo número 10. Él habla de que cómo la gente puede creer en el Señor Jesucristo si no se les testifica acerca de Cristo. Noten lo que dice, hermanos, en el versículo número 13, Romanos 10:13. Dice en el versículo número 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Primer pregunta, ¿qué se necesita para ser salvo? De acuerdo aquí a Pablo, es invocar la ayuda, la misericordia, el perdón del Señor Jesucristo. Hay que invocarlo. Para que una persona sea salva, necesita de clamar a Cristo. Jesús, ten misericordia de mí. ¿Se recuerda del ciego que iba por Bartimeo ciego? ¿Cómo exclamó? Ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Tuvo misericordia de él. Entonces aquí el versículo dice que se necesita clamar, invocar el nombre del Señor Jesús para ser salvo. Si el nombre del Señor Jesucristo no se invoca, no hay salvación. No existe la salvación. Ahora, ¿qué sigue adelante? Versículo 14. Pablo argumenta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, primero deben de creer para invocar. Primero se cree para invocar. Tiene que invocar el nombre del Señor Jesucristo. Segunda pregunta, versículo 14. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pablo dice, hay que enviar, ellos deben de predicar, la gente debe de escuchar para que pueda creer y pueda clamar. ¿Lo ven, hermanos, el principio igual? De la misma manera que Juan el Bautista, que Juan está escribiendo en Juan capítulo 1, versículo número 7, el principio dado aquí es que es necesario ir, testificar para que la gente escuche y pueda creer, pueda invocar el nombre del Señor Jesucristo. Lo que eso nos debe de mover a nosotros es convertirnos, hacernos testigos del Señor Jesucristo. Ya somos llamados a testificar. La gran comisión para la iglesia es esa, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Hay que predicarles para que crean y hay que discipularlos. Pero si no se predica, no se puede creer. No es suficiente la revelación natural. El mar, el cielo, las estrellas, las montañas, para dar testimonio de que hay un creador y que es Dios Todopoderoso. Eso no es suficiente para la salvación. Se necesita predicar el evangelio. Y por eso dice Juan el Bautista aquí, versículo número 7, Juan 1:7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Versículo 8. No era él la luz. Es decir, que él no es el protagonista del evangelio. Él no era lo importante, lo que importaba era de quién hablaba. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Esto es lo que encontramos aquí acerca de Juan el Bautista. Lo que yo quiero llevar a ustedes, hermanos, en esta mañana es que Cristo es digno de ser testificado. ¿Cómo lo vamos a probar? A través de la Escritura. Vayan conmigo a las Escrituras. En Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 10 al versículo número 11. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 10 al versículo número 11. Recuerden que este primer pasaje de Primera de Pedro habla de la gran salvación que tenemos. Y en el versículo número 10 al 11 dice lo siguiente.
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Noten, hermanos, la diligencia de los profetas, la diligencia para investigar, para indagar, para escuchar al Espíritu de Dios que les trajera revelación en cuanto a esto. Dice que ellos, hermanos, usa palabras que tienen que ver con diligencia. Dice, inquirieron, es decir, buscaron, pero buscaron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Entonces, lo que vemos aquí es que los profetas en el Antiguo Testamento predijeron o profetizaron los sufrimientos de Cristo. Ellos testificaron acerca de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Esto es testificar. Ellos consideraron que era digno testificar acerca de Cristo. En el profeta Isaías capítulo número 7, en el versículo número 14, escuchamos acerca de la profecía del Mesías. Vayan conmigo ahí, hermanos, a Isaías capítulo número 7, en el versículo número 14, y vemos cómo el profeta está hablando de Cristo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel aquí significa Dios con nosotros. El profeta Isaías profetizó acerca de Cristo y habló de la señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. En el capítulo número 9, en el versículo número 6 al versículo número 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Capítulo 53, versículo número 4 al versículo número 6. Isaías profetizando acerca de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Isaías 53, versículos número 4 al versículo número 6. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados o sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué está haciendo el profeta Isaías? Está dando testimonio de los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es digno de ser testificado, por lo que Él lograría, lo que Él alcanzaría a través de esto. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que el Antiguo Testamento, los profetas, profetizaron de Cristo. Se estima, hermanos, que hay aproximadamente 300 profecías del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento. Vamos ahora a Lucas, capítulo 24. Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo número 24, en los versículos 44 al 47, el Señor Jesucristo enfatiza que los profetas testificaron acerca de Él. Lucas 24, 44 al 47. Y Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley
de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. ¿Qué está haciendo aquí el Señor Jesucristo? Dejando que las Escrituras den testimonio, que los profetas por su boca den testimonio acerca de Cristo. Abre el entendimiento de los discípulos y ellos creen, pero creen por el testimonio de las Escrituras y por el poder del Señor Jesucristo al abrir su boca. En el Antiguo Testamento, una vez más, vamos de regreso, hermanos, en el profeta Isaías capítulo número 40, en el versículo número 3, se hace la profecía acerca de Juan el Bautista. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan el Bautista es conocido como la voz que clama en el desierto, aquel que fue a preparar el camino del Señor Jesucristo. Ahora, cuando leemos un versículo como este, hermanos, es todo un versículo que tiene que ver con un rey que viene a hacer una visita. En aquellos tiempos, cuando el rey iba a visitar algún lugar, mandaba a su mensajero, y el mensajero iba delante de él y les decía: el rey de este reino viene en cierto tiempo, preparen los caminos, que los caminos estén parejos, para que cuando la carroza del rey venga cabalgando, no venga el rey en incomodidad. Preparen los caminos, límpienlos, adórnenlos. Metafóricamente, esto se refiere a la vida espiritual, al arrepentimiento. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que creer en el Señor Jesucristo, y Juan vino a hacer eso, a predicar, a preparar el camino para la venida del Rey, del Mesías. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Juan, habiendo sido profetizado por Isaías, Juan viene y da testimonio acerca del Señor Jesucristo. El testimonio de Cristo lo encontramos en el capítulo número 1, en el versículo número 15. Vayan de regreso, hermanos. Juan capítulo número 1, versículo número 15 y 16. Dice el versículo 15: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Dos cosas testifica acerca del Señor Jesucristo. Número 1, Él es Dios, porque antes de que yo naciera, Él ya era. Número 2, Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador de todo, y todo subsiste por Él. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El testimonio de Juan el Bautista es: el que viene detrás de mí es Dios, es el Mesías y es el creador de todo. Es digno de ser recibido. Hermanos, ¿por qué lo valioso de esta información? Mire, déjenme ilustrarlo de esta manera. Si yo les digo a todos ustedes hoy que acabo de imprimir 10,000 flyers con mi fotografía, mi nombre y quién soy, para que ustedes vayan e inviten gente a que me venga a ver y a hablar conmigo, yo no sé si hay alguna virtud en eso. ¿Irían ustedes? No, no creo. Pero cuando sabemos quién es Jesús, sabemos que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que puede perdonar nuestros pecados, darnos vida eterna, Él es digno de que vayamos y testifiquemos acerca de Él. Hermanos, ¿saben cuál es una de las razones por las cuales la iglesia no testifica? Es porque no medita en la persona de Cristo. Jesucristo no es el amante de su alma.
Jesucristo no es con quien pasa tiempo. Jesucristo no es a quien desea obedecer, agradar. ¿Sabe qué hace una persona cuando se enamora, un joven? Mira, esta es la foto de mi novia. Mi novia es muy buena persona, es muy bonita. Si tú supieras qué amable es, que mamá, papá, quiero que ustedes la conozcan, la voy a traer a casa. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque está enamorado, porque cree que es digno de compartir esa información. La razón por la que un creyente no predica, no testifica acerca de Cristo, es porque no considera que Jesucristo realmente es valioso. Se avergüenza del mensaje. No quiere dar testimonio de Cristo. ¿Por qué? ¿No ha meditado en las riquezas de Cristo? ¿No ha pasado tiempo con el Señor Jesucristo? ¿No ha meditado en el sacrificio de Cristo a nuestro favor? ¿No ha meditado en el gran poder de su resurrección? ¿No ha meditado en la grandeza del carácter del Señor Jesucristo? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. El carácter de Cristo es hermoso, es valioso. Lea los evangelios, conozca a Cristo, testifique de Cristo. Cristo es digno de ser testificado, hermanos. Los profetas, algunos murieron por testificar de Cristo. La historia, parte de la historia cuenta que algunos de los profetas murieron, sufrieron. Hermanos, ¿ya olvidaron lo que dice Hebreos capítulo número 11? ¿Olvidaron lo que dice Hebreos 11 cuando habla de todos los héroes de la fe? Vayan conmigo para que lean especialmente un versículo que quiero destacar ahí en Hebreos capítulo número 11. Noten, hermanos, que en este pasaje hay una frase que encabeza, comenzando desde el versículo número 17, Hebreos 11, 17. Dice, por la fe. Versículo número 20, por la fe. Versículo 21, por la fe. Versículo 22, por la fe. Versículo 23, por la fe. Versículo 24, por la fe. Y así sigue mencionando nombre tras nombre. Versículo 27, por la fe. Versículo 28, por la fe. Versículo 29, por la fe. Versículo 30, por la fe. Versículo 31, por la fe. Y luego dice el versículo número 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, esto quiere decir cortados a la mitad con un serrucho. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de carne de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y el versículo 38 dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Saben qué fue lo que Dios proporcionó para nosotros? Cristo, hermanos. El cumplimiento de lo que ellos murieron esperando
Ellos miraron hacia adelante y perseveraron. Nosotros miramos hacia atrás, hacia la cruz, y perseveramos. ¿Por qué ellos vivieron así? ¿Por qué ellos no tuvieron temor, hermanos? Porque conocían a Cristo. Lo que conocían de las Escrituras, conocían acerca del Mesías. Una vez más, ¿por qué la falta de testimonio? ¿Por qué el temor? ¿Por qué el no hablar de Cristo? Y es porque casi no se conoce a Cristo. Ese es el problema del creyente. Y eso lo queremos nosotros en esta mañana destacar y sacar y aclarar para que podamos ver que necesitamos dar testimonio acerca de Cristo. En segundo lugar, el Padre da testimonio de Cristo. Ya vimos que los profetas dieron testimonio de Cristo, ahora el Padre. Noten la forma en la que en el Nuevo Testamento el Padre se llena la boca de gozo por su Hijo. Vean, hermanos, que el Padre dio testimonio en primer lugar por los milagros que hizo el Señor Jesucristo. Vayan de regreso conmigo al Evangelio de Juan, hermanos, por favor, al capítulo número 5, versículo 36 al 37. Juan capítulo 5, versículo 36 al versículo número 37. Dice este versículo que es el Padre que da testimonio acerca de los milagros de Jesús. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me envió. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Noten que el Padre considera que Jesucristo el Hijo es digno de dar testimonio de Él, hermanos. ¿Sí lo pueden ver, hermanos? El Padre dice, miren, mi Hijo, las obras que hace mi Hijo las hace porque yo estoy con Él. Yo doy testimonio de Él a través de sus obras. Dios el Padre, quien es infinitamente más sabio que usted y más sabio que yo, no se avergonzó de dar testimonio de su Hijo. Él dio testimonio del Señor Jesucristo. En el capítulo número 10, en el versículo número 25, Juan 10, 25, el testimonio una vez más del Padre. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. El Padre dio testimonio de Cristo a través de las obras del Señor Jesucristo. Versículo número 37 al 38, aquí mismo en el capítulo 10 de Juan. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Las obras dieron testimonio acerca del Señor Jesucristo. Vayan conmigo ahora, hermanos, a el capítulo número 9. Regresen un poquito hacia atrás, al capítulo número 9, en el versículo 32 al versículo número 33. Versículo 32 al versículo número 33. Los fariseos han interrogado a un hombre ciego y en el versículo número 32 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Qué fue lo que hizo el Padre al permitir que el Señor Jesucristo hiciera este milagro? El Padre estaba dando testimonio de estar con el Hijo, y este es el testimonio. El Padre también testificó desde los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo capítulo número 3, versículo 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, le daba testimonio. Escucha lo que dice la voz.
Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos, ¿por qué no ir con un tratado bíblico en la mano, con tu Biblia en la mano y decirle a una persona, quiero hablarte del Señor Jesucristo, a quien yo amo, en quien yo tengo complacencia, a quien admiro, quien me ha salvado, quien es mi Señor, que me ha enviado a hablarte hoy en este día? ¿Tenemos complacencia en Cristo? Hermanos, Cristo no es como usted, Cristo no es como yo. Cristo es único. Cristo es invaluable. Nunca seremos buenos testigos de Cristo hasta que conozcamos el alto y supremo valor del Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho? Y ese es el motor, esa es la gasolina que hace que el motor siga caminando, el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. En Mateo 17, vayan conmigo hermanos a Mateo 17, en el versículo número 5, Mateo 17, 5, estando en el monte en la transfiguración, el Padre expresa las mismas palabras y agrega algo más. Dice, mientras Él aún hablaba, una nube los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Este es el testimonio de Dios el Padre acerca de su Hijo. Es el testimonio que Dios el Padre da acerca de su Hijo. Vayan ahora conmigo, hermanos, a Romanos capítulo número 1, en el versículo número 3, y escucha el testimonio del apóstol Pablo acerca del Señor Jesucristo, lo que Dios dice acerca de Cristo. Romanos capítulo número 1, en el versículo número 3 al versículo número 4, donde dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Hermanos, ¿cuál fue el testimonio de Dios el Padre acerca de su Hijo para sellar que Él era verdaderamente su Hijo, el Hijo de Dios? Resucitarlo de entre los muertos. Resucitarlo de entre los muertos. Este es el testimonio de Dios el Padre. También los discípulos del Señor Jesucristo testificaron acerca de Cristo. Ellos dieron testimonio a través del testimonio que ellos tenían por ser testigos oculares. Ellos fueron testigos especiales. Ellos proporcionaron evidencia que era efectiva. Ellos atestiguaron con sus propias vidas y con su muerte. Si usted quiere leer un buen libro, lea el libro de los mártires. Y usted va a ver que el final de la vida de los apóstoles, todos terminan en martirio excepto uno. Todos. Todos dieron su vida por Cristo. Y la pregunta es, ¿qué los movió no solo a testificar, sino a dar sus propias vidas? ¿Qué los movió? Era la gloria y la grandeza de Cristo. Hermanos, tristemente, en la congregación cuando se hace un calendario de evangelismo, hay 1000 razones para no venir. No, ese día estoy ocupado. Y cuando alguien viene, dice, no lo planearon como lo deberían de haber planeado. Y cuando alguien va y testifica, dice, no se hizo como se debería de haber hecho. Pocos responden a la predicación. Cuando se les pregunta, ¿cuándo fue la última vez que testificaste? ¿Quieres tratados? Ahí hay una caja de tratados que puedes llevar. Pocos testifican. Pocos piden tratado. Y eso, hermanos, nos enseña y nos muestra la poca relación que hay con el Señor Jesucristo.
Si usted no predica el Evangelio, si no testificamos, no me diga que obedece a Cristo, que vive una vida de obediencia. Es tan desobediente en su vida personal hacia Cristo como en su vida de testificar. Las dos cosas van juntas, las dos cosas van de la mano. A lo mejor usted no puede salir a testificar, pero puede orar. Hay algo que usted puede hacer. Puede contribuir comprando tratados para predicar al Señor Jesucristo. Ahora, viendo esto, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos nosotros de responder? En primer lugar, hermanos, es arrepentirnos. Necesitamos de arrepentirnos. Individualmente y colectivamente. Por la pobre predicación del Evangelio. Por el pobre testimonio de hablar de Cristo. Ahora quizás usted es una persona que habla de Cristo. Yo conozco a algunos de ustedes, soy testigo de que ustedes, donde están, ustedes predican a Cristo. Yo no me refiero a ustedes. Yo me refiero al hermano, hermana, que no está en este momento dando testimonio del Señor Jesucristo. Cristo es digno de ser testificado, hermanos. Y necesitamos testificar. ¿Qué podemos hacer? Número 1, arrepentirnos. Arrepentirnos de no obedecer el mandamiento de la Escritura, de predicar, de hacer discípulos. Número 2, orar por oportunidades. Que el Señor nos dé una oportunidad de testificar, de hablar de Cristo. Número 3, preocuparnos por conocer el Evangelio. Que seamos capaces de articular el Evangelio en un corto tiempo y que seamos precisos, que podamos comunicarlo con claridad. Número 3, pedir sabiduría y valor para salir y predicar. Todo esto se necesita y es Dios quien lo provee. Número 5, hay que salir dispuestos a testificar. Hay que ser intencionales. No hay que testificar solamente el día que se citó para testificar. Hay que traer los tratados en la bolsa, hay que estar listo y salir. Y Señor, yo hoy voy en esta diligencia, esto es lo que voy a hacer hoy, pero tú me puedes poner personas para hablarles de Cristo hoy. Tú me puedes dar oportunidades. Ábreme la puerta para que yo testifique acerca de ti. Y el Señor lo hace, hermanos. Amados hermanos, esta iglesia solo puede crecer en la medida en la que prediquemos el Evangelio. De otra manera, no tendrá crecimiento. El crecimiento interno espiritual será pobre y el crecimiento numérico de igual manera porque no salimos a predicar. ¿Cómo se van a convertir si no escuchan? Hay que testificar para que ellos puedan creer. Si no cambia nuestra cultura de, perdón por las palabras, de pereza evangélica, de comodidad evangélica, si no cambia esto, hermanos, nosotros nunca vamos a cambiar en nuestra forma de testificar o hablar de Cristo. Jamás. Si usted hoy escuchó y no hizo nota de lo que debe de hacer, y no viene y me dice, ¿me puedes dar una copia de lo que dijiste al último que debo de hacer? Usted no hará nada. Hoy escuchó, hoy se fue, mañana ya no se va a recordar. Si usted no tiene deseo hoy de poner atención a esto, de arrepentirse, de poner atención y decir, ¿qué tengo que hacer? Y comenzar a hacerlo, aunque sea imperfectamente, eso muestra que usted no escuchó. Hermanos, cuando predicamos la palabra de Dios, estamos predicando de parte de Dios y delante de Dios. Eso dice Pablo en Corintios.
Hoy Dios es nuestro testigo. Lo que yo estoy diciendo, voy a dar cuentas delante de Dios. Lo que ustedes están escuchando, tienen que responder al Señor. Y la pregunta es, ¿cómo responderán esta semana a lo que escuchamos de la palabra de Dios? El principio de Juan 1:7 es un testigo testifica para que la gente crea. Si se es testigo y no se testifica, la gente no creerá. Por lo tanto, yo que soy un testigo de Cristo, debo de predicar para que otros puedan creer. ¿Verdad que no es difícil la matemática, hermanos? Todos entendimos, ¿verdad, hermanos? Mi preocupación es esa, que escuchemos y que no pongamos en práctica. Ustedes saben lo que yo les he dicho y se lo voy a volver a repetir, lo de la semana pasada. ¿De qué sirve, amados hermanos? ¿De qué nos sirve escuchar domingo, miércoles, viernes, martes, todos los días que usted viene, la palabra de Dios y no obedecerla? Ese es un grave problema, hermanos. Es un grave problema. Pero yo quiero terminar en una nota positiva, no una nota negativa. Hermanos, ustedes y yo sabemos lo que tenemos que hacer. ¿No es así, hermanos? Sabemos lo que tenemos que hacer. Miren, hermanos, gracias a Dios hay muchos tratados. No se preocupen, no se van a acabar. Gracias a Dios, yo creo que ustedes van a actuar, si aman al Señor Jesucristo, actuarán en obediencia. Se humillarán delante del Señor y verán, mi testimonio es pobre. Piensa, hermanos, nada más, mire, ¿cuántas personas les testificó de enero hacia acá? ¿A cuánto les habló de Cristo? Si no testificó, hoy es el tiempo de arrepentirse, porque es un pecado, hermanos. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Ser comisionado para predicar el evangelio y no predicar, eso es un pecado. Hoy hay la oportunidad de que usted se arrepienta y que le muestre al Señor su verdadero amor obedeciendo sus mandatos. Vamos a comenzar a ser fieles en nuestro testimonio de Cristo. ¿Saben por qué, hermanos? Pregúntenme por qué, hermanos. Pregúntenme, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo es digno de ser testificado.